La Zona Cero. La profecía siempre ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. Siempre en cada tribu, en cada clan, había un profeta, un augur, un druida que vaticinaba el futuro. Siempre había alguien pegado a un roble que nos podía contar y ofrecer historias de cómo sería nuestro futuro. Y los profetas han seguido a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. Y ahora que se va acercando el fin del milenio, ahora que se acerca el fin del siglo XX, los profetas han crecido, se han reproducido como hongos, como setas. Hay muchísimos centenares que anuncian un fatídico fin del mundo. Afortunadamente muchos se han equivocado. Habían augurado que el año 99 sería el definitivo, el final de los tiempos. Hemos superado el 99, ya estamos en el 2000, pero aún quedan otros tantos que dicen que efectivamente será este año 2000 cuando se produzca ese ansiado fin del mundo, porque parece que todo el mundo está deseando que se acabe el mundo. Algunos incluso el mundo conocido. Con Jesús Callejo, con Carlos Canales, nuestros estupendos colaboradores. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas noches. Vosotros no sois profetas, ¿no? Bueno, en vuestra tierra sí. Nadie es profeta de su tierra. Pero es cierto, las profecías nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? En todas. Yo creo que sí, desde que hay una primera civilización siempre ha habido pues sus agoreros, ¿no? Diciendo que esa civilización se va a ir al carajo, ¿no? Por utilizar una palabra muy coloquial. Yo creo que eso es consustancial un poco al ser humano, que es ese germen de autodestrucción que parece que todos llevamos dentro y siempre hay alguien que se encarga de recordárnoslo, ¿no? Lo que pasa es que todas esas fechas pues están abocadas al fracaso, porque no olvidemos una cosa que es la finalidad de todas las profecías. Las profecías están hechas precisamente para que no se cumplan. Son proféticas siempre y cuando una humanidad, una población, un grupo determinado siga una determinada conducta. Entonces, si no sigue esa conducta y por lo tanto el libre albedrío aquí entraría en juego, pues no se produce esa profecía. Claro, nunca lo podremos saber, porque cuando no se produce, todas son valoraciones a posteriori. Pero la finalidad no es para asustar realmente, que básicamente al final ocurre eso, todo el mundo se asusta, sino precisamente para que nos enmendemos. Es decir, de seguir por unos determinados cauces se va a producir la profecía. Lo que ocurre es que muchos de estos vaticinios están hechos por videntes, por gente iluminada, por personas que son intermediarios de las divinidades, de los dioses, y eso le da ya un carácter sagrado, y por eso las profecías no se pueden desligar del aspecto religioso. El profeta, Carlos, era un personaje respetado en la tribu, en el clan, en la ciudad, hasta que no se cumplían sus profecías, entonces casi le corrían a gorrazos, ¿no?, por las calles. Bueno, claro, lo que pasa es que el profeta generalmente hace las profecías siempre a muy, muy, muy largo plazo, con lo cual se garantiza el que si falla, él no va a estar allí para comprobarlo. La verdad es que Jesús ha dado en el clavo en el elemento fundamental. El profeta es un guía moral. Si lo que pretende es amenazar con las consecuencias o con el drama que se produciría para la sociedad en la que él vive o donde él está realizando sus actividades, en el caso de que se aparten de un tipo de conducta que curiosamente es la que él considera que deben de tener. Es decir, cada profeta amenaza en función de que su sociedad o el mundo o la gente o la humanidad en general se ha apartado de la conducta que él cree que debería de tener. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, ese alguien puede ser Dios, quien sea, y los castiga de una manera terrible y tremenda. Por supuesto también, Jesús ha citado el otro caso fundamental, nunca aciertan. Nunca aciertan por dos razones. La primera la he explicado muy bien. Se supone que como lo que se trata es de corregir una conducta moral y conducirla hacia el verdadero camino, si las personas o los hombres van hacia el verdadero camino, la amenaza no se produce, no surte efecto. Y por el contrario, si surte efecto, no lo vamos a saber, porque es el fin del mundo, en muchos casos. Por esto que contáis, Jesús, parece que las profecías no han variado mucho a lo largo de los siglos, ¿no? No, no han variado para nada. Hombre, aquí sí que habría que poner sobre el tapete, para empezar, es un poco nuestro concepto egocéntrico, ¿no?, de la realidad y del mundo. Pensamos que las profecías tienen que ver siempre con los años 1000, en este caso con los años 2000, y olvidamos, pues eso, que hay muchos calendarios, al menos hay 40 calendarios conocidos, aunque se sabe que hay muchos más, ¿no?, tribales, y por lo tanto muchos se rigen por otro tipo de cronologías a la hora de vaticinar este tipo de acontecimientos. Entonces, no pensemos que es algo propio de nuestra civilización occidental, sino de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las épocas, y no siempre coinciden en las mismas fechas. Fechas hay para todas. Yo creo que en una lista muy somera que hemos hecho en todos los siglos, y por supuesto ya en este es descomunal, ¿no?, pero en todos los siglos
siempre hay unas 100 o 200 profecías del fin de los tiempos o del fin de los días, en todos, ¿no? Fíjate los budistas que están viviendo el siglo XXVI, los judíos el siglo 58, los árabes, o mejor dicho, los musulmanes están viviendo el siglo XV, nosotros estamos finalizando el siglo XX. Claro, por eso digo que eso no lo debemos olvidar, porque sí tenemos esa tendencia de pensar, bueno, que es el año 2000, y no, el año 2000 lo celebra un tercio de la humanidad, y otro tercio pues se rige por otros parámetros, ¿no? Y toca recitar pues unos cuantos ejemplos, el calendario judío, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que estamos en el 5760, y por lo tanto no tiene nada que ver con esta fiebre milenarista. ¿Qué ocurre? Que además de estos calendarios distintos que rigen el tiempo para muchas culturas, no hay que olvidar que, para colmo, la datación actual del año 2000 también se debe a un error de cronología de un monje escita llamado Dionisio Lesiguo, que ya hemos mencionado aquí alguna vez, que era muy bajito, su caso, y que fechó el nacimiento de Cristo en el año 753 ad uber conditia, es decir, desde el nacimiento, desde la fundación de Roma. Se sabe que no era esa la fecha correcta, porque tomó como referencia a Herodes, y Herodes había muerto, y eso está datado cronológicamente 4 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, como mínimo, estaríamos ya ahora mismo en el 2004, ¿no? Nos estamos cargando también toda esa fiebre milenarista, como ves, si seguimos ese mismo orden. Y ya, si quieres, como un apunte menor, pero bueno, me parece que es representativo, en el año 1582 es cuando se cambia el calendario juliano por el calendario gregoriano. Bueno, hay unas pequeñas fechas, hay unos cambios que son de 11 días, el 4 de octubre se convierte en el 15 del mismo mes, y eso también hizo que la gente que precisaba tanto hasta el momento de dar incluso la fecha exacta del fin del mundo y la hora, pues también se equivocaron, por lo menos porque no tuvieron en cuenta que iba a haber ese cambio, ¿no?, del calendario en el siglo XVI. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que nos demos cuenta también, valga la redundancia, de que todo es muy eventual, que todo es pues muy frágil y muy aleatorio, hasta el punto de que es tan subjetivo que, como decía Carlos, ahora ya los profetas dicen fechas como muy remotas, porque si ellos no están, que no estarán en ese momento, pues nadie les correrá gorrazos. Bueno, pues con esos datos cronológicos vamos a tenerlos en cuenta a lo largo de toda la conversación. Vamos con los diferentes intentos fallidos, Carlos, porque tenemos aquí una lista, yo no sé por dónde empezar, pero es que profetas ha habido, como hemos dicho, a lo largo de todos los siglos, pero es que fallos, yo creo que incluso más que profetas. Claro, que cada profeta es un fallo, ¿sí? Porque prácticamente no aciertan nunca. Había profetas que emitían varios fallos. Claro, sí, lo asombroso de los profetas, cuando se hace un análisis serio de los que tienen fechas, porque claro, el profeta trata de ser muy críptico, rara vez lo dice de una manera muy clara. Lo que pasa es que sí se pueden interpretar, luego haremos algún ejemplo de interpretación de profecías. Bueno, sí. En los análisis serios que se han hecho, la verdad es que, como has dicho al principio del programa de una manera clarísima, afortunadamente en 1999 nos ha eliminado 2/3 de los profetas, porque era una de las fechas clásicas y claves. La verdad es que podíamos ponernos a leer errores y no cabríamos nunca. Voy a empezar, por ejemplo, Irene Hughes, una vidente, dijo en 1979 que habría un cataclismo en Estados Unidos, en el 82 falló. André Burbaud dijo en 1967 que habría un fin del mundo, un cataclismo general, en el 83 falló. Irene Hughes dijo en 1979 que se abriría en el año 83 un periodo glacial, falló. Jane Dixon, una famosa vidente, dijo en el año 79 que se destruiría California en el 83, falló. Pues así podemos estar toda la noche, es decir, no aciertan prácticamente nunca. Algunos, como hablábamos de lo del profeta en su tierra, es mejor que no lo sean. Por ejemplo, Narayama, que era un vidente japonés, predijo en 1978 que toda la economía japonesa se hundiría a partir del 84. Afortunadamente para su país falló. Por supuesto, este fue corrido a gorrazos. Es el típico ejemplo. Creo que está en lo alto del monte Fuji, ¿no? Se tira por el volcán. No le dejan bajar. No se atreve. Es el típico ejemplo de los corridos a gorrazos. Sí. Porque tuvo la mala suerte que lo predijo con un plazo lo suficientemente corto para poder verlo, y eso, por supuesto, no sentó nada bien. Bueno, pero claro, puede haber una buena parte de la audiencia, Jesús, diciendo, bueno, entonces, si fallan tanto, ¿cómo es posible que les sigamos haciendo caso? Hombre, porque estamos tocando uno de los resortes psicológicos, creo que más importantes del ser humano. Uno de esos resortes es el miedo a la muerte, y no solo a su extinción física, sino a la extinción de toda una humanidad, ¿no?, de todos los suyos. Y eso yo creo que es consustancial un poco a nosotros mismos, y por lo tanto, pues como muy manejable, ¿no?, por cualquier vidente de 3 al cuartos que se precie. No olvidemos que también hay muchos videntes que son raros. Ellos piensan que ese mensaje que están dando es correcto, que viene directamente de su Dios o de una divinidad en concreto, y bueno, y él cree que debe cumplir una misión fatalista al dar estos mensajes. Otros, desde luego, se sabe que no, que son unos verdaderos caraduras, que es gente pues iluminada, visionarios, locos,
y bueno, pues piensan que su momento de pasar a la posteridad es diciendo este tipo de barbaridades a todo aquel que le quiera escuchar, y ahora mismo pues con los medios de comunicación que hay, por supuesto, este tipo de cosas, sabes que se airean demasiado. Basta que ahora uno diga que el fin del mundo va a ocurrir dentro de un mes y ya verás como en distintas cadenas de televisión le van a dar pues eso, su pequeña dosis de popularidad, y habrá gente que además se lo crea. Entonces el profeta que utiliza la ambigüedad es un profeta que no tiene mucha credibilidad, ¿no? Cuando dice, habrá un cataclismo, sí, pero ¿cuándo? Ahí entramos en el profeta que sí se la juega, cuando marca una fecha. Yo creo que es que eso es un problema de la interpretación de la evidencia, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que se trata básicamente de que cuando vamos a pensar que el profeta, como ha dicho Jesús, es honrado o el vidente y cree que está de verdad teniendo la sensación de que algo va a ocurrir. Él muchas veces no sabe cómo interpretarlo. La imposibilidad de interpretación hace que él interprete su sueño, su evidencia, en la forma que considera más próxima a lo que él cree que va a ocurrir. Voy a poner un ejemplo, curiosamente, de un acierto, para que alguien pueda ver también que a veces ocurre. Se trata de Muñoz Ferrada, que acabamos de hablar de él. Muñoz Ferrada predijo para el año 1996 una serie de cadena de terremotos, principalmente centrados en México y Turquía. Curiosamente falló, pero acertó 3 años después, porque fue en los lugares donde han ocurrido los terremotos el año pasado. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es decir, él interpretó mal las fechas, interpretó mal el periodo. Es decir, ¿cómo se interpreta una profecía? Digo por el propio vidente, ¿cómo lo pones? Hay una de San Juan Bosco, que voy a citar porque es perfectamente interpretable, pero sin embargo es enormemente críptica en su contenido inicial. Dijo en el año 34, fue canonizado, él murió en 1888, y un año antes de su muerte dijo: soplará un violento huracán, la inquinidad será consumada y el pecado tendrá fin. Y antes de que transcurran 2 plenilunios del mes de las flores, el iris de paz aparecerá sobre la tierra. Y dices, joder, ¿cómo interpretas esto? Bueno, efectivamente, solamente hay un periodo antes del siglo XXI en el cual haya 2 plenilunios en el mes de abril. Son el año 1999 y el año 2018. Ya se puede fijar 2 fechas, 1999 y 2018. ¿En cuál de los dos? En el 99 evidentemente falló. ¿Acertará en el 2018? Es decir, existen elementos para interpretar, pero claro, están cogidos tan por los pelos, sí, que es muy difícil decir, bueno, es que está asegurando que va a ser en tal fecha. Pues bueno, es que tampoco lo dijo así. Pero ese es un vaticinio en todo caso que dices, bueno, establece 2 fechas, claro, ¿no? Pero por lo menos tú puedes marcarlas. Hombre, en el caso de los terremotos yo no sé si son vaticinios, porque claro, si uno se fija o presta atención al cinturón sísmico de la Tierra, ¿no? Donde está la posibilidad, donde está la zona más caliente, pues tarde o temprano algo va a caer. O como si yo digo ahora mismo, en un futuro habrá un gran cataclismo en California porque la falla de San Andrés se va a caer. Claro, seguro que es cierto, ¿no? Claro. Pero son vaticinios científicos casi lo que estamos haciendo. O sea, ya no estamos hablando eso ya es perspectiva, eso no es profecía. Claro, es una perspectiva científica. Fíjate el juego que está dando Nostradamus, precisamente por ser sus cuartetas tan oscuras, ¿no? Y tan ambiguas. Pues cualquiera las puede interpretar y siempre a toro pasado dice, pues ves cómo tenía yo razón que eso era la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, como dice todos los seguidores de von Brunn y von Brunn incluido. Pero von Brunn ahora mismo ha revisado toda la historia. No le queda más remedios, que está fallando como una escopeta de feria. Claro. Entonces ya es el tercer libro que ha publicado de estas materias, por eso, porque ve que todos sus análisis, ya que no estamos hablando de análisis científicos, sino los proféticos, de lo que él cree, ¿no?, de deducir de las oscuras cuartetas de Nostradamus, pues claro, se está equivocando porque ha dicho tales barbaridades que lógicamente tiene que volver a reescribir pues prácticamente todo lo que ha dicho, y ahora lo está popularizando. Sabes que estuvo en España hace muy poco, pues para hablar un poco de esta historia. Sí, claro, Jesús, pero es que ahora mismo von Brunn ha revisado todo lo de Nostradamus y es un bestseller en Francia. ¿Ya? Y eso que en teoría se le acaba en agosto, el chollo otra vez. Ya. Pero mira, un bestseller, ha vendido millones de libros. Cosas que se ha equivocado, por ejemplo, von Brunn en la interpretación que hace de Nostradamus. Fíjate que aquí especifico que se ha equivocado von Brunn, no Nostradamus, porque Nostradamus sí que yo creo que era un profeta, además un profeta de los buenos, auténticos. Él veía cosas, las reflejaba por escrito, y bueno, y por supuesto él era consciente de que no iba a comprobar si eso era real o no era real, porque sabía que eran a largo plazo. Pero los intérpretes de von Brunn son los que están fallando en esas interpretaciones, si quieres, literarias. Von Brunn, y eso hay que recordarlo, ya estaba vaticinando, según estas cuartetas, pues bueno, toda una crisis y revolución en Italia, la invasión de Italia por los rusos y los árabes. Estoy hablando de cosas que ya deberían haber ocurrido, ¿no? La huida del Papa del Vaticano, el pillaje del Vaticano en el año 92, el asesinato de Juan Pablo II en Lyon, en un 13 de diciembre, la presencia de un cometa, una situación revolucionaria en el País Vasco, que tampoco ha ocurrido, Gaddafi subleva al mundo árabe contra Occidente, España es invadida por los árabes, o la invasión de Europa por tropas del Pacto de Varsovia. Son unos pequeños detalles
que aparecen en los libros de Fombrun, no lo olvidemos. Por lo tanto, ¿qué credibilidad tiene este nuevo libro? Para mí, ninguna, en absoluto, porque vive de esto, vive del cuento, por decirlo así. Entonces, lo que hace es volver a reinterpretar hasta el punto que la famosa cuarteta de Nostradamus, la única que aparece una fecha que sabes que es el año 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un rey del terror o del espanto, pues ha vuelto a ser reinterpretada. Y esto, por ejemplo, Carlos, que lo conoce, pues que lo comente, porque es gracioso. Como se equivocó, no fue en agosto del año 99, ¿cómo lo interpreta? Pues la interpretación es genial. Él interpretó agosto correctamente, puesto que dice que con el cambio del calendario juliano al gregoriano había una demora de 14 días. Pero al ver que se equivoca, dice que lo que pasa es que Nostradamus, para hacer que rimara la cuarteta y que fuera correcta, no dijo 1999 mes séptimo, sino 1999 y 7 meses. Con lo cual su libro se puede vender hasta agosto del 2000 porque ha vuelto a ganar un poco de tiempo. Pero claro, es que es el circo, es el no acabar nunca. Esto, como diría Don Quijote, es que tas veredes. Yo creo que está condenado al fracaso de nuevo, otra vez. Pero estoy con Jesús que efectivamente dentro de los profetas más conocidos las cortes de Nostradamus son enormemente interesantes. No solamente porque en ocasiones cite unos nombres que se aproximan mucho a situaciones reales, sino que porque algunas, y la más conocida es la de la muerte del rey Enrique de Francia en vida de él, sí, esa es muy certera. Claro, tremendamente próximas, son fáciles de interpretar y enormemente reales. Lo que pasa que es que cualquiera que haya visto las cuartetas originales de Nostradamus sabe que eso no hay ser humano que lo interprete, y sobre todo de cara al futuro, porque son enormemente oscuras y enormemente complicadas. Si tuviéramos que establecer, Jesús, Carlos, un ranking en cuanto a profetas creíbles, ¿cómo lo situaríais? ¿Cómo lo configuraríais? Hombre, Nostradamus sería uno de ellos, a pesar de lo oscuro que es, ¿no? Porque, bueno, ahí todavía permanece y su vigencia pues es indiscutible. El otro sería San Malaquías, no lo olvidemos. Es uno de los clásicos, si quieres, pero sus exégetas, ¿no?, de San Malaquías, pues considera que tiene un 75% de aciertos. Eso a mí me parece ya bastante representativo, sí. Y es verdad que también se interpretan esos lemas, en fin, tan escuetos que hizo, pues muchas veces a toro pasado también, y lógicamente siempre es más fácil interpretarlos así, pero coinciden, y ya rebasa un poco lo que es la mera casualidad, ¿no? Y bueno, es una estadística que desde luego sería bueno estudiar con detenimiento. Entonces, no olvidemos que San Malaquías está hablando de otros dos papas después de Juan Pablo II, el que él bautiza como de Labores Solis, ¿no? El siguiente sería de la Gloria Olivae. Sí, por cierto, hay un dato con ese asunto. Sí, hay un dato muy significativo. Dos datos. Yo os digo un poco lo que es la interpretación genérica y después Carlos tiene una muy suya, muy sui generis, que a lo mejor hasta cierta. Yo conozco algo sobre el futuro papa, porque ya me lo ha dicho un profeta, y os digo que el futuro papa puede ser español. Yo estoy seguro. Bueno, de Gloria Olivae se ha interpretado de forma genérica como un papa que pertenecería a la orden benedictina, que dentro de un argot, en fin, muy concreto que se da en Italia, a la orden benedictina se la conoce también como la orden olivetana. Y también se interpreta como que la enseña papal pues tendría una rama de olivo. Pero son las interpretaciones pues un poco acertando a bulto. Pero Carlos tiene una que creo que es mucho más... Iba a decir que como esto es muy divertido, esto es como lo de los kremlinólogos, cuando estudiaban todo lo que ocurría en la cúpula del poder ruso en los años 70 y 80, que era algo totalmente críptico y extraño, y siempre había alguien que hablaba con una especie de don de evidencia diciendo quién iba a suceder a Khrushchev o quién iba a suceder a no sé quién, quién estaba situado en la fotografía, el desfile del 1 de mayo a la derecha o a la izquierda, que al tamaño tenía el gorro de tal general. Bueno, pues esto es algo parecido. Vamos con tu profecía. En el caso de San Malaquías se ha producido un dato muy divertido, aparte de lo que ha dicho Jesús, que es la interpretación clásica de lo que puede ocurrir de la orden benedictina, a raíz de la consecución o de la llegada al gobierno italiano de una coalición de gobierno que se llamaba el Olivo, precisamente empezó a correr el rumor de que había la posibilidad de que el Papa fuera italiano de nuevo. Entonces, bueno, pues yo en broma pues añado algo más. ¿Y por qué no español? Hay un cardenal español bien situado en los puestos de salida, que es de Jaén. ¿Rocco Varela? Por ejemplo. Bueno, ya está. El 12 de enero del año 2000. Entonces, ¿qué decir? Lo hemos dicho aquí en La Rosa de los Vientos. Este divertimento serviría como ejemplo de cómo se interpretan las profecías. Sí. Las profecías no se pueden interpretar, no hay forma humana. Puede ocurrir cualquier cosa, con lo cual estás condenado a que si tienen éxito lo tienen por la estadística, no porque realmente el profeta sea un tipo eficaz. Lo de San Malaquías es interesante, aparte porque es santo, y dentro de los santos en Irlanda es uno de los santos de la Edad Media más curiosos, porque no hay que olvidar que vivió en el siglo XI-XII. Es decir, estamos hablando de alguien que parte de muy atrás, sobre conceptos de un futuro muy remoto.
trabajar sobre futuros remotos es mucho más complicado que trabajar sobre futuros cercanos, que es prácticamente prospectiva. Es decir, yo podría decir ahora mismo que probablemente China superará el Producto Interior Bruto de, no sé, pues digamos de Brasil en 10 años. ¿Por qué? Pues no es una profecía, eso es un cálculo bastante lógico. Sí. Sin embargo, cuando se está hablando de ese siglo XII, sobre situaciones del siglo XIX-XX, la verdad es que tener un índice de acierto, aunque sea pequeño, es muy meritorio. A mí, efectivamente, esas Malaquías me parece interesante porque además, entre otras cosas, es como muy tierno, porque claro, es tan inocente la forma en que profetiza, no es como Nostradamus, que es muy siniestro, o como toda la morralla esta inmensa de profetas y videntes del siglo XIX-XX, que no han dado ni uno a ninguno, que tenemos aquí toda la lista y tenemos unas 5 páginas en un tipo de letra que es el 10 más o menos, es decir, que caben unas 300 profecías fracasadas y que no han acertado jamás, pero jamás, o sea, nunca, ni de casualidad. Danos una batería de otros ejemplos. Venga, vamos a seguir, sí. Por ejemplo, Jeffrey Goodman produjo en 1970, dijo que habría terremotos devastadores en Alaska en el 85, falló. Jan Dixon dijo que colisionaría la Tierra con un cometa en el 85, falló. Irene Hughes dijo que habría una guerra mundial en el 86, falló. Las hermanas Luson, grandes videntes, dijeron que el holocausto mundial también sería en el 86, fallaron. El manuscrito de Leipzig dice que la Tierra tenía que haber hecho explosión en el 88. John Criswell dijo que la Iglesia Católica acabaría en el 88 junto con la destrucción de Londres. Ross Peterson predijo un cataclismo mundial para el 89, falló. Sandra McNeil dijo que el cáncer desaparecía en el año 90. Jeffrey Goodman hundió Japón en el año 90. Alan Vaughan dijo que se abriría una nueva religión mundial en el año 91. Las hermanas Luson dicen que la guerra en Europa Occidental comenzaría en el 94. Es decir, así podemos estar horas y horas y horas. Nunca aciertan, jamás. Y en la religión también tenemos, ¿no? Porque ahí tenemos los testigos de Jehová que... Bueno, los testigos de Jehová tienen un problema numérico. Llevan diciendo que el mundo se acaba. Pero ¿sabéis que el problema de los testigos de Jehová es numérico? Es decir, como son un número limitado de los elegidos, no sé si son 144.000 o algo así, el problema es que cada vez que alcanzan 144.000 y no se produce el fin del mundo, se vuelven a dividir. Porque claro, es que entonces el famoso fin del mundo y los elegidos, ¿cómo? Si han pasado de 144.000, ¿qué hacemos? Entonces se vuelven a subdividir en una nueva secta que luego es la auténtica porque los anteriores no lo son. Entonces es una especie de círculo vicioso que les hace provocar un supuesto fin del mundo una y otra vez. Yo no sé cuántas veces han sido, pero por ahí tenemos apuntado. Eso ocurre con los adventistas también. Fíjate que dentro de las sectas y de las organizaciones milenaristas podríamos citar como las más conocidas pues los mormones, ¿no? Es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los anabaptistas, dentro de las dos ramas que tienen, que son los bautistas y los menonitas, los adventistas, estos, en fin, ya son clásicos, ¿no? Que también se dividen en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jehová. Y, por citar dos modernas que están dentro de ese síndrome de Jerusalén, estarían los cristianos preocupados, en fin, una organización que les han echado, ¿no? Que intentaban suicidarse, un suicidio colectivo, pues para acelerar, según ellos, el regreso de Cristo. Y el otro podría ser, pues una iglesia, la Iglesia Universal del Bien, fundada el siglo pasado por Herbert Armstrong, está totalmente pacífica, desde luego no quieren suicidarse, pero también en la misma línea milenarista. O sea, que alrededor de toda esta filosofía de mensajes apocalípticos, pues hay muchas religiones que crean su columna vertebral, ¿no? Y eso no lo olvidemos porque ya digo que estamos jugando un poco con las creencias religiosas. Aquí se mezclan dos aspectos muy importantes y son capaces, por supuesto, y como ha ocurrido ya en el pasado, de suicidarse en la creencia de que de esta forma Jesucristo puede llegar antes y que ellos se van a purificar mucho mejor. Por cierto, no tenemos constancia de ningún suicidio colectivo en el 31 de diciembre del 99, ¿no? No, ha habido suicidios, bueno, pues eso, a nivel individual, de personas que consideraban que con el año 2000 se acababa también su ciclo vital, y sí ha habido muertes más o menos relacionadas con ese mal llamado efecto 2000, que al final es el defecto 2000, precisamente porque no se ha cumplido todas esas previsiones catastrofistas a todos los niveles. O sea, hay gente frustrada porque no ha llegado la hecatombe. Sí, enormemente frustrada. Claro, porque... Esto es tremendo. No, es un poco de los resortes psicológicos esos que se dan. Cuando alguien está tan convencido que ocurra, si después no ocurre, es como un desengaño. Es decir, bueno, a mí me han engañado, porque, claro, esto dicho así suena hasta chiste, pero hay gente que durante meses estuvo preparando, estaban casi en sus refugios antiatómicos. Hay un tipo de secta, como es la de Ángel Albert, que llevan hasta una cuerda porque piensa que cuando ocurra el fin del mundo se va a abrir la Tierra, entonces se tiene que agarrar esa cuerda. O sea, que se llegan a este tipo de cosas ridículas. Bueno, pues para que nadie se frustre, porque en La Rosa de los Vientos lo que pretende Jesús Carlos es pues dar entretenimiento a todo el mundo y que todo el mundo esté convencido de lo que puede ocurrir. Después del servicio informativo de noticias vamos a contar las profecías para el 2000. Tenemos hasta fechas que nos indican cuándo será el fin del mundo y cómo será. Así que si os parece luego lo contamos. Y no sé, pues ese 18 de mayo que tú dices, Carlos, me tiene muy preocupado, ¿eh? Ya ves, es que esté cerrada. Sí, pero es que tiene que ser a las 5:30 de la tarde. Sí, parece que coincide con las corridas de toros. La hora de la siesta y de los toros. Me va a pillar tomando el té. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos y la oferta es muy amplia, no os la perdáis. Profecías para este 2000.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, hemos notado una cierta afluencia de llamadas a nuestra centralita con este asunto de las profecías. Están todos expectantes, intentando saber qué profecías hay preparadas para este año 2000. No os preocupéis, que os los vamos a contar en un minuto. El 91 538 63 44 y 91 538 63 45. Pues vais dejando vuestras llamadas, y si luego queréis participar a partir de las 3, gustosos recibiremos vuestras sugerencias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, pero ahora sepamos cómo viene el año 2000 en cuanto a profecías. Que por cierto, Carlos, hemos dicho Rocco Varela como posible papa en esa profecía. Sí. Decíamos, ¿será gallego? Claro, sí, puede ser. De Villada, Lugo. Bueno, pues en cuanto al 2000, he dicho antes 18 de mayo. ¿Qué ocurre el 18 de mayo? Bueno, aquí tenemos a un vidente astrónomo chileno llamado... Es importante lo que vas a decir, astrónomo además, ¿eh? Sí, Carlos Muñoz Ferrada, famoso por sus fallos reiterados en el fin del mundo, es cierto, porque por lo menos hay media docena de casos muy sonoros, ¿no? Sí, pero como ha propuesto una fecha que todavía no hemos superado, pues claro, entonces, estamos todos expectantes. Ataca con una nueva fecha, que sería el jueves 18 de mayo del año 2000. Según él, va a estallar el universo hacia las 5:30 de la tarde. Como decíamos antes, la hora de la siesta y de los toros debe ser para que nos pille a todos desprevenidos. No hay peligro con este buen hombre, porque ha reiterado su fiabilidad en profecías anteriores, y entonces no va a haber ningún problema. Sencillamente es un pobre hombre, ¿no?, que es verdad que se ha dedicado a la astronomía en su época, ¿no?, su época profesional, pero después, bueno, pues ha empezado a desbarrar, ha dado muchísimas fechas, ha vaticinado terremotos, llegadas de cometas, y ahora pues eso, que directamente el universo estalla y por supuesto la Tierra quedaría engullida. Esa sería un poco pues la clásica profecía que va a equivocarse, porque está fijando ya los parámetros de la equivocación. Nos está hablando ya de un día y de una hora, cosa que un vidente auténtico nunca se atrevería a decir eso. Es decir, si le llega el flash, le llega la evidencia, una cierta iluminación, puede ver lo que va a ocurrir. Fíjate que casi todas las profecías que hablan del fin de los tiempos coinciden en un aspecto que a mí me ha llamado la atención, con independencia de la procedencia. Puede ser desde las apariciones marianas hasta gente que ha tenido visiones de extraterrestres que le han comunicado este tipo de profecía apocalíptica. Habla de que va a haber 3 días de oscuridad, y después de esos 3 días de oscuridad, por distintas causas, es cuando ocurriría este tan temido Armagedón o final de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me llama la atención, cuando en un mismo punto es coincidente pues varios profetas que no tienen conexión entre sí, pero nunca se atreven a decir una fecha concreta. Eso ya es la muerte de la propia profecía. Se puede hablar del final de este siglo, el final del milenio, se puede hablar, bueno, pues más o menos del final del papado, que es lo que hacen muchísimos profetas, y ahí queda pues unas fechas muy determinadas, entre 2, 3, 4 años, que bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Pero Muñoz Ferrada, el insensato de Muñoz Ferrada, se atreve a decir el 18 de mayo del año 2000. Del año 2000. Sí. Antes decíamos, Carlos, que San Malaquías ha pronosticó en su día que todavía nos quedan 2 papas. Sí, efectivamente, porque nosotros hemos citado el que aparecería después de la Ebore Solis, que es el actual, que aparece bajo el lema. Él siempre ponía un lema, una especie de representación, que sería la gloria del olivo, y luego vendría Pedro Romano, es decir, sería el fin de los tiempos. En el sentido de lo que hablábamos del año 2000, podemos citar ahora unas cuantas profecías que citan el año 2000 como fecha de un cataclismo mundial o del fin de los tiempos. Por supuesto, están todas condenadas al fracaso, por lo que ha explicado perfectamente Jesús. Sin embargo, no deja de ser curioso que todos se centraron en el año 2000 por el efecto extraño de la numerología, es decir, porque es un número original y bonito para citarlo como tal. Es extraño que un profeta cite, como ha dicho muy bien antes también Jesús, la fecha exacta, porque en general, aun sabiéndola, aunque fueran capaces en su evidencia de aproximarla, la tratarían de ocultar en el ejemplo que he puesto antes de San Juan Bosco, porque es el elemento clásico. O en uno que podía citar ahora de Isabel Canora y Mora, que también habla de un fin de los tiempos en el 2000 o en el 2001, pero que nunca dicen la fecha, sino que ponen algún elemento, pues astronómico, cósmico, geográfico, es decir, que pudiera determinar la fecha con aproximación, pero que impediría
el tener que fijar una fecha diciendo, como por ejemplo, como hizo, pues no sé, por ejemplo Robert Silverberg, que en 1973 dijo que el cataclismo universal que acabaría con la Tierra se produciría en el primer semestre del año 2000. Bueno, primer semestre del año 2000. Se equivocará seguro. Efectivamente. Nunca se puede fijar. Si queréis más casos, Thomas Posch en 1780 dijo que el fin del mundo es el año 2000. Aaron Abraham Hansen dijo también en 1970 que el fin del mundo sería el año 2000. Vahan Shir dijo en 1665 que un cataclismo pondría fin a la Tierra el año 2000. Los pastores de Fátima en el año 17, en ciertas interpretaciones, no en todas, y luego hablaremos del tercer secreto de Fátima, hablan de un cataclismo universal antes del comienzo del siglo XXI, con lo cual podría ser el último año, el año 2000. Irene Hughes habla no de un fin del mundo total, sino del comienzo del fin del mundo a través del aniquilamiento primero de París y después de Roma en el año 2000. Ross Peterson en el año 77 dijo que habría un cataclismo tremebundo también en el año 2000. Es decir, hay muchos que se atrevieron a fijar la fecha. Con esto ya podemos decir ahora mismo que, salvo un pequeño grupito, dejaríamos ya fuera de juego en un programa que tengamos el año que viene al 99,9% de todos los profetas. De todos los profetas. Lo cierto es que todos hablan de cataclismos y parece ser naturales, ¿no? No hablan de guerras. Sí, hablan de guerras. Hablan de guerras. Habla de todo, sí. Muchos hablaban de una posible tercera guerra mundial. Lo que pasa es que las últimas profecías no van en esa línea, sencillamente por eso, porque, bueno, pues al caer ya todo lo del Pacto de Varsovia, todo lo del Muro de Berlín, pues esa es una de las realidades que más lejana se ve, lo que no quiere decir que sea totalmente improbable, ¿no? Pero hace un rato citabas a San Malaquías y sí me gustaría hacer una pequeña mención de una de esos lemas, ¿no?, tan crípticos, pero que fueron bastante reveladores en un caso concreto, que fue en el caso del Papa Juan XXIII. A él le bautizaba, ¿no?, San Malaquías con un lema que era pastor y nauta, es decir, el pastor y navegante. Recordemos que Juan XXIII fue patriarca de la ciudad marítima de Venecia y los intérpretes han pensado que encajaba perfectamente por esa peculiaridad. Pero ¿por qué cito el caso de Juan XXIII? Porque a Juan XXIII se le atribuye también dotes proféticos antes de ser papa, cuando él era cardenal. Surgió no hace demasiado tiempo un libro polémico escrito por un periodista italiano, Pier Carpi, donde hablaba ni más ni menos de las profecías de Juan XXIII. Creo cierto revuelo, porque estábamos hablando de una etapa pues menos conocida de Angelo Roncalli, antes de llegar al papado, y bueno, pues rápidamente el Vaticano lo desacreditó diciendo que eran verdaderas leyendas, fábulas, sin ninguna realidad, ¿no? Pero bueno, ahí quedó un poco la duda, y como duda, pues también lo manifiesto y lo pongo aquí de relieve, porque si es cierto esas profecías se atribuyan o no se atribuyan a Juan XXIII, también se vaticina un posible fin del mundo en el año 2033. Según esta profecía, lo interpreta porque dice que 20 siglos más la edad del Salvador es cuando ocurriría el fin del mundo. Como cifra que la edad del Salvador era de 33 años cuando murió, pues 20 siglos más sería el 2033. Desde una interpretación, como ves, muy sugerente. Fijaros qué curioso, porque en 1774 una profetisa alemana que se llamaba Anna Emmerich profetizó el nacimiento del anticristo el año 2000. Según las leyendas, Anticristo cumpliría los 33 años, que es cuando se da a conocer en el mundo, el 2033, precisamente. Estas relaciones de profecías, que se basan siempre en numerología clásica, obviamente ambos estaban equivocados. Primero, Jesucristo ahora sabía con seguridad que no tenía 33 años, por el defecto del nacimiento del error de Dionisio el Exiguo. Pero en cualquier caso, las que hacen coincidir números clásicos son probablemente las más interesantes. Hay un fenómeno de globalización, no obstante, que sí se está imponiendo en el asunto de las profecías, que es que según la civilización occidental ha ido teniendo contacto con otras civilizaciones, ha ido recogiendo y adaptando a sus criterios proféticos calendarios que no son el nuestro, pero los hacen coincidir con los nuestros. Dos ejemplos. La posibilidad de que algunas profecías hindúes, según sus creencias, hagan coincidir el fin del mundo en torno al año 2015-2020, o, por ejemplo, que la cuenta larga del calendario maya se acabe en el año 2013. Entonces, entre el 2013 y el 2020 ha habido una especie de conexiones muy curiosas. Por ejemplo, es famoso porque una vidente americana muy conocida, Jean Dixon, predijo también entre el 2015 y el 2020 como el periodo del fin de los tiempos, que coincidía con el fin de la cuenta larga de los mayas y con el calendario hindú que acabo de comentar. Otros afinaron más, esos son los que se equivocarán probablemente de manera más profunda, como David Hoyt, que lo que dijo es que lo que se produciría en ese año es una inversión de los polos magnéticos de la Tierra. El por qué no está nada claro, pero lo dice con mucha seriedad. Esto lo ha dicho Edgar Cayce, ¿sabes? Que también lo dijo Cayce, es verdad. Sí, señor. Sí, señor. Y además lo fijó para el año 2000 o 2001.
Sí, eso sí que sería una catástrofe natural que muy poca gente lo ha evaluado, porque normalmente siempre se habla del choque de un cometa o de algún asteroide, pero la inversión de los polos, precisamente por el derretimiento de los polos, de los casquetes polares, o bien del polo norte o bien del polo sur, es una cuestión que no va a haber que descartar, porque sí es probable. La Tierra, sabes que funciona como una especie de giroscopio, y en el momento que uno de esos polos esté desnivelado, puede girar como un giroscopio y convertirse en lo que es el Ecuador en el polo. Eso, hay una cosa muy curiosa en el caso de Edgar Cayce, es que Edgar Cayce dijo que el proceso de la inversión de los polos, que era irreversible, se había iniciado ya, y se había iniciado en el año 98, con lo cual llevaríamos ya 24 meses sobre el tiempo. Hombre, no sé si la inversión de los polos, pero hay un dato que es evidente, ¿no? Y es el efecto invernadero, ese lo estamos ya sufriendo. Hoy una noticia de Teletipo nos dice que todos los países están reconsiderando la topografía de la isla de Decepción, porque se está levantando sobre sí misma y está cambiando, ¿no? Y también el deshielo está provocando la extinción de los pingüinos en esa zona, porque el krill está muriendo, ¿no? Claro. O sea que son datos a tener en cuenta, el deshielo de los polos. Claro, por eso te digo que no se tiene demasiado en cuenta, pero sin embargo eso para mí sí que me parece una amenaza real, junto con el efecto invernadero, que lógicamente tiene una relación causa-efecto, ¿no? Ahí sí puede haber catástrofes, inundaciones, en fin, no digo tanto como el fin del mundo, pero sí el fin de muchos pueblos, de muchas zonas marítimas y costeras, que desde luego puede ser una catástrofe, y estamos hablando pues de millones de personas. Pero fíjate qué curioso, la cantidad de profecías de estas del año 2000, de este mismo año, que coinciden en el tema de la inversión de los polos, porque Jeffrey Goodman, que era un vidente que en el año 70 tuvo una serie de visiones sobre el fin del mundo, coincidía también en el año 2000 con la inversión de los polos. Si de repente coincidieron, sobre todo en Estados Unidos, una serie de profetas que se centraban muchísimo en el tema de la inversión magnética. ¿El por qué? Pues no se sabe con claridad, porque lo que no se ha estudiado lo suficientemente bien, quizás por desprecio de la ciencia, el tema de los profetas, es si existe, en cierto modo, algo parecido a lo que pasa con los campos morfogénicos. Es decir, si hay una especie de sentimiento, sensación que hace que los profetas profeticen lo mismo para las mismas fechas en las mismas zonas culturales. Esto la verdad es que creo que sí que convendría que alguien algún día hiciera un estudio serio, porque al menos desde el punto de vista cultural a mí me parece muy curioso. Jesús ha dicho una cosa muy importante. ¿Por qué tantas profecías dicen lo de los 3 días de oscuridad? Pues no hay nada que lo explique de una manera clara. ¿Por qué todas las profecías de la inversión de los polos coinciden en el 2000-2001? Y son más de 15 los profetas que lo han dicho de una manera u otra, incluyendo a Nostradamus, por cierto. Es decir, bueno, si se interpreta su cuarteta de esa manera, claro. Claro, pero 3 días de oscuridad, apagón del sol, parece imposible, ¿no? Sí, claro, es imposible. 3 días tan solo. Sí, es que parece un juego simbólico, no parece que quiere decir que vaya a haber oscuridad 3 días. A no ser que tuviéramos el impacto de un meteorito y levantara tal nube de polvo. Claro, pero es que yo no me lo plantearía desde el punto de vista físico real, sino desde el punto de vista de la comunicación simbólica. Si parece simbolizar algo, la oscuridad, pero ¿qué puede ser la oscuridad? Ese es el problema del meollo de las profecías, que no informa, salvo casos como el que conté antes de los 2 plenilunios del mes de abril antes del año del siglo XXI, no hay forma humana de saber a qué se refieren. ¿Qué es lo que pasa con Nostradamus? Es decir, la cuarteta que acabo de decir, que por cierto es de von Brunn, donde dice que Nostradamus habla de una inversión de los polos, pues lo dice von Brunn. Pero vamos, que decir, yo cuando leí la cuarteta pues puedo decir eso y cualquier otra cosa. Sí. Que no está nada claro. Y lo de la Tercera Guerra Mundial cada vez más lejos, ¿no? Cada vez más lejos. Viendo que además como es el ejército ruso en Chechenia, parece que hemos estado hablando de una fantasía durante muchos años, ¿no? Un fracaso, ya sabes que ahora por fin ya un general ha reconocido que han hecho las cosas mal, y ya cuando lo reconoce... Una vez más. Pero eso yo creo que les hace más peligrosos, curiosamente. No estoy yo muy convencido de eso. Bueno, fíjate la última medida que han hecho, que es pues encarcelar a todos los varones entre 10 y 65 años, o sea que ya están llegando a medidas desesperadas, y es verdad que eso les hace muy peligrosos, porque necesitan una victoria rápida, y bueno, porque no pueden casi tirar la bomba atómica allí, sino casi lo harían por esa frustración un poco que tienen de una gran potencia, ¿no?, que no puedan derrotar a lo que ellos pensaban, pues que era una pequeña etnia, un pequeño territorio, y que lo iban a conquistar con la gorra, ¿no? Sí, eso es el problema. Fíjate, el otro día dice, ¿cómo es posible que una columna de blindados quede inmovilizada y desarticulada por un grupo de chechenos, ¿no? Es un absoluto fracaso, pues pero... tan sencillo como poner una columna blindada en fila de a uno por una carretera, llega un checheno con un bazooka, destruye el primer carro y otro el último, y esa. Se llama emboscada. Y el general, por lo visto, no lo concede y dice, ¿pero cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? La verdad es que los rusos tienen un serio problema, pero es curioso que entre los profetas menores, y voy a llamar llamo profetas menores a los videntes, lo que sí empieza a correrse, por eso digo que sería muy interesante un estudio cultural de cómo se generan las profecías, es decir, cuál es el motor que genera las profecías y qué hace que sean todas iguales. Hay una obsesión, por ejemplo, que es clarísima, sobre todo entre videntes y profetas asiáticos, que es el enfrentamiento India-Pakistán. Es
No hace falta ser un genio para darse cuenta que es un peligro claro. Entonces los profetas, que siempre, como hemos dicho al principio, quieren llevar a arrimar la escuadra a su sardina, es decir, intentan profetizar la catástrofe de turno sobre donde ellos ven que la catástrofe de turno es más probable. Entonces, es una especie de movimiento de las profecías hacia donde de verdad el riesgo es mayor. Es decir, hombre, si yo profetizo un terremoto en Santander, pues que no tengo mucho futuro. Ahora bien, si yo profetizo un terremoto, como tú muy bien has dicho, en Los Ángeles, pues hombre, tengo alguna probabilidad de acertar. Sí, pero es que eso no es una profecía, es que eso es otra cosa. Estamos viendo la innumerable lista de fallos, la innumerable lista de intentonas, ¿no?, proféticas. Claro, ¿cómo es posible, yo os pregunto, Jesús, Carlos, que sepamos, porque lo sabemos, que tantos líderes mundiales tengan a su lado a tantos astrólogos, tantos videntes, tantos profetas? ¿Cómo es posible que al final siempre acaben recurriendo ¿Te acuerdas que lo hablamos en un programa un domingo? Sí. Es el miedo, esa es la inseguridad. Y porque quieren mantenerse en el poder. Entonces, para mantenerse en el poder necesitan ver el futuro. Necesitan saber qué va a pasar, no solo con ellos, sino con sus adversarios. Eso es una manía, casi un delirio, que tienen todos los dirigentes, todos. Unos más acentuados, otros menos acentuados, evidentemente, pero todos. El llegar al poder, la erótica del poder, es lo que siempre se ha estudiado en psicología y en sociología. Es cierto, cada persona quiere perpetuarse y pone todos los medios a su alcance. Y uno de los medios, aunque ellos no lo crean a pies juntillas, es rodearse de astrólogos, de videntes, que les pueden contar lo que va a ocurrir en el futuro. Eso lo hacía Hitler, en fin, y lo están haciendo todos los presidentes de Estados Unidos, y por supuesto, pues los grandes emperadores de la antigüedad, cada uno tenía su mago al lado, ¿no?, al igual que sus estrategas, a la hora de planificar sus batallas, y se sabe que lo hacían en días determinados. Pero el peligro, Jesús, es que al final el mago acaba dirigiendo la nación, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? No es que acabe dirigiendo la nación, porque sabes que muchos magos al final acaban en la hoguera o ahorcados, porque esos vaticinios no eran del agrado del rey o del emperador de turno. Pero en algunos casos sí han podido influir momentos decisivos, pues, de una batalla o de un acontecimiento que lógicamente dio un viraje a la historia, ¿no? Operación Barbarossa, ¿no? Sí, eso es clarísimo. Iba a poner dos ejemplos y ahora de influencia y dos de no influencia absoluta. Hay un hecho notable. Napoleón jamás creyó en videntes. Napoleón es una excepción. En cambio quería la suerte. La exigía a sus generales. Parece mentira, como parte del currículum. ¿Tiene suerte? ¿Tiene suerte? Y bueno, pues efectivamente parece ser que era una especie de obsesión. Él creía... ¿A Grouchy? ¿Eso es... Sí, se le olvidó preguntarse a Grouchy. ¿Y a Ney? Un fallo como otro cualquiera. Sin embargo, era supersticioso. En cambio, era enormemente supersticioso. Efectivamente, eso es lo que decir a continuación. Era una persona enormemente supersticiosa que, sin embargo, no creía en videntes ni en profetas. No creía en videntes ni en profetas porque era tan absolutamente soberbio y tan totalmente convencido de su superioridad sobre el resto de los seres humanos y mortales que no pensaba que nadie pudiera saber más que él de nada. Bueno, sin embargo, es verdad lo que ha dicho Jesús del gato negro. Fíjate qué anécdota, cuando termina todo, le preguntan, y bueno, le increpan, le dice, por su culpa han muerto 2 millones de franceses, la flor innata de Francia, y se le queda mirando al tipo y le dice, ¿qué son 2 millones de franceses comparados con uno como yo? Claro, exacto, es que es tremendo. Eso después de él el diluvio. Le degrada, pero le degrada como ser humano, curiosamente. Lo de la suerte le vino de Tolón, supongo que lo sabéis. Sí, sí. En un asalto a la bayoneta en unas trincheras inglesas, fue el único superviviente. Entonces pensó que tenía una especie de baraca, como dirían los marroquíes. Esto va a ser. De suerte y dice, uy, ¿qué pasa aquí? Sí. Que solamente estoy yo. Y la verdad es que le persiguió toda su vida una especie de sensación de supersticiones que se fijaba en muchos detalles absurdos e inconexos, pero sin embargo él tenía una enorme confianza en sí mismo y una seguridad que le hacía no confiar en nadie. El ejemplo de la Operación Barbarroja es paradigmático. Es cómo se puede cometer una verdadera estupidez y un error por creer a un grupo de videntes o de iluminados que pensaban que las cosas eran de una manera y no de otra. Hay un caso muchísimo más duro que ese, que son los tremendos problemas que tiene Bernard von Braun, el director de los sistemas de lanzamiento de misiles de Peenemünde, cuando los primeros cálculos de disparo de las V2 sobre Inglaterra son alteradas por seguidores de Horbiger que consideran que la Tierra en realidad es cóncava y les produjeron problemas de error en los cálculos de disparos de lanzamiento de los misiles porque pensaban que el mundo en realidad era como el fondo de un vaso, se la torría el hielo, el fuego, una verdadera estupidez. Pero estamos hablando de gente que era capaz de fabricar por otro lado V2 y dice, pero bueno, ¿pero cómo es posible semejante contradicción? Esa contradicción, que es famosa e histórica, produjo que los disparos y las curvas de lanzamiento fueran erróneas, puesto que, claro, se basaban en una física irreal, en una matemática que no era correcta. Sí. Bueno, pues esas cosas a veces han ocurrido, pero la debilidad la producen solamente en el caso de que alguien pudiera ser capaz de controlar al vidente. Es decir,
Imaginemos que el vidente de Reagan, famoso, fue un espía ruso. Pues sí, entonces sí. Si no, yo no creo que necesariamente el vidente gobierne, porque muchas veces está aterrorizado ante la posibilidad de tener que gobernar. Vamos a aclarar a nuestros oyentes, porque no lo hemos explicado, que la operación Barbarroja fue la decisión de Hitler, la decisión de los alemanes de atacar la Unión Soviética en el 41. Dicen que ese fue el principio del fin, ¿no? Cuando el Estado Mayor predijo todo para el año 43. Entonces él creía que no, que por una aproximación necesitaba el Axis Mundi y conquistar el Monte Elbrus antes del año 42. Una cosa que si de verdad es cierta, porque claro, eso puede formar parte de lo que hoy llamaríamos leyendas contemporáneas. Sí. Pero si de verdad ese mito es cierto, es increíble. No, en el 43 lo que estaban es muy ocupados recogiendo los escombros de Stalingrado. Claro, exactamente igual que cuando después del ataque de los comandos noruegos a Nordhydro, los alemanes abandonan el proyecto de fisión del átomo, es decir, de obtener una bomba atómica, porque no era fiable para el entorno este de extraños videntes, profetas y pseudomagos que rodeaban al Führer. Entonces, semejante estupidez, así desde un punto de vista científico y objetivo, pues puede haber influido si de verdad fue seguida. Lo que pasa es eso, es decir, no tenemos las pruebas que nos permitan saber con seguridad que eso fue así y no de otra manera, es decir, no hay una prueba y una evidencia. Por eso se ha dicho muchas veces eso, que formarían parte más bien de una leyenda contemporánea. Por cierto, ¿habéis leído lo del Cuarto Reich? Que hay algún profeta que ya predice que el Cuarto Reich se está levantando. También se equivocará. No hay problema. Bueno, hay una anécdota bastante curiosa en este sentido. Sabes que cuando se acerca el año 1000, pues todo el mundo pensaba que ahí se acababa el mundo directamente. Todos a la ermita y todos a rezar. Bueno, en Castilla había motivos. Carlomagno fue nombrado emperador en la Navidad del año 800 en la creencia de que solo iban a existir 4 imperios, que era el babilonio, los medos persas, el bizantino y el romano. Entonces, precisamente para que no se produjera el fin del mundo en el año 1000, se creó el Sacro Imperio Romano Germánico. Que fue el primer Reich. Claro, qué curioso, ¿no? Como todo se relaciona y sobre todo cuánto tiene que ver con el final de los tiempos o el final del milenio. En este caso volvemos un poco casi a empezar con esa fiebre que a Carlomagno, pues aunque estaba todavía muy adelantado a esa fiebre milenarista, pero ya estaba poniendo las bases para que no ocurriera ese cataclismo. De todas maneras, fijaros que la globalización... El primer europeísta, ¿Sí? Fue Carlomagno. Que la globalización del mundo alteró de manera muy considerable lo que es la percepción de las posibilidades del fin del mundo. En el sentido de que ahora toda la humanidad, o al menos toda la humanidad comunicada, los que tienen televisión, radio o internet, tiene los mismos conocimientos de lo que está ocurriendo en todo el planeta en el mismo tiempo. Eso no era así hace 1000 años. Es decir, ver el fin del mundo en el año 1000, pues hombre, había algunos sitios de Europa donde era para pensárselo. Es que estaba pensando, es decir, es que el año 1000 Castilla y León, tu tierra tiene 4 ataques de Almanzor, 2 en primavera y 2 en otoño. Y es que, hombre, claro, es que ese era el Armagedón, era Almanzor. Dice, es que aunque no se te acabara el mundo, pues estaban haciendo la puñeta. Sí. Entonces, bueno, pues no era lo mismo que una situación actual en la cual tú tienes capacidad y conocimiento de saber qué es lo que está ocurriendo fuera de tu entorno próximo. Cuando no sabes lo que está pasando ni siquiera 25 kilómetros donde estás viviendo, pues claro, es que se te viene el mundo abajo cuando te ocurren esas cosas. Y la verdad es que, bueno, aparte de todo, nadie tenía muy claro cuánto era el año 1000. El 90% sabía leer y escribir, y los que sabían leer y escribir tampoco se enteraban muy bien. Entonces el año 1000 duró 5 o 6 años, más o menos. 5 o 6 años. En la mente de la gente. Hablando de la Tercera Guerra Mundial, no fue don Alberto Einstein el que dijo, no sé cómo será la tercera, pero sí sé cómo será la cuarta, a palos. Piedras. A piedras y palos, ¿no? Estaba viendo ahora mismo quién tiene el honor y el mérito de haber sido el primero que dijo que la inversión de los polos se produciría en los años 90. Fue Max Tutt, que lo dijo en 1979 y fijó como el año 91. Lo dijo en 1979. 79, abrió la lista. Desde entonces hay 12 profetas o videntes que creen en la inversión de los polos. Es la obsesión actual de los profetas. Absolutamente. ¿No? La inversión de los polos. Respecto a fíjate que hemos dejado un poco en el tintero a uno de los grandes videntes argentinos y mundiales, que era Benjamín Solari Paravicini. Murió en el año 1972. Bueno, pues él predijo, él hacía unas psicografías muy interesantes, porque no solo escribía el texto profético, sino que dibujaba unas figuras, unos motivos alusivos a la profecía que se supone que iba a llegar, ¿no? Entonces hay unas cuantas bastante reveladoras respecto a Mussolini, respecto a Hitler, donde le dibujaba más con su bigotito. Bueno, pues este hombre predijo en 1939 una futura visita de seres interplanetarios, como así les llamaba él, que tratarían de evitar una guerra nuclear en la Tierra. Ya lo cifraba siempre a finales de este milenio y de esta época, ¿no? Por lo tanto, es algo que sí ha tenido cierta constancia. ¿En el 39 habló de guerra nuclear? Sí. Sí. En el año 40 hace una profecía sobre la bomba atómica que le hizo famoso en el mundo entero, cuando habla de los hongos. Vienen los hongos. ¿La tienes la del texto de la profecía? Es que es muy interesante si la tienes para un lado. No, tengo una que es muy significativa y él la fija para el 4 de abril del 2000. Ya que estamos hablando de Paravicini, creo que es interesante. 4 de abril de 2004. Sí. Dice textualmente una de esas psicografías con su dibujo incluido. Dice, después de los 3 humos, buenas partes de la Tierra serán terminadas por explosión.
3 partes serán en el caos, mas la cuarta parte será salva y conocerá la cuarta dimensión, en el cuarto momento de la cuarta estación, al comenzar el cuarto mes, en el cuarto día y en la cuarta hora. El 2000 será en 4. Pero fíjate qué curioso, 3 humos. Este no dice 3 noches, pero ha citado los 3. ¿Te fijas? Sí, sí. Es una profecía que sigue la regla general. También comentó sería más o menos el 2004, ¿no, Jesús? El 2000 será o en 4, abril, ¿no? podría ser. O en abril. En abril, claro, cuando está hablando de la cuarta estación, al comenzar el cuarto mes, el cuarto día, a la cuarta hora, y está hablando del 2000, que será el 4, puede ser o bien el 2004, o bien un martes, en este caso que coincidiría con un martes, el 4 de abril, es decir, el 4 del 4 del 2000. También es importante destacar que en el 2002, para él, es cuando ya empezaría la era del amor. Es decir, sería una época de cambios, de cataclismos, de esta supuesta Tercera Guerra Mundial, y a partir de 2002, bueno, pues un poco esa invasión de extraterrestres se consolidaría y empezaría una especie de era de armonía. Por cierto que Benjamín Solari atribuía el comienzo de la guerra nuclear que él cifra en el 2002 a alguien de Asia, aparentemente. Asia. Sí. Bueno, Solari se hizo famosísimo porque en el año 40, aparte de las profecías que tuvo y visiones psicográficas sobre Hitler y Mussolini, que fueron muy precisas, se hizo famoso en el mundo entero. Por el año 40 él hizo una profecía en la que hablaba simplemente con un dibujo, decía, vienen los hongos. Vienen los hongos. Los hongos. Y él hace un dibujo de una seta, pero que es la explosión atómica. Entonces, está hablando de un arma, está hablando del año 40 de un arma que él dice que viene en forma de hongo, y que lo ve venir. Entonces, hace una pequeña nota que tiene 4 líneas, junto con uno de sus dibujos. Este señor no tenía ningún primo en Alamogordo ni nada de esto, ¿no? No, claro, no, la profecía de los hongos la hizo en el año 40, el claro, año 40. Le dio una fama mundial en el 45, obviamente. Claro. Desde entonces ha sido muy seguido, y todas sus profecías están muy anotadas en internet. Por ejemplo, todas las profecías de Solari, con el año en que las fue haciendo, y sus dibujos, aparecen en una tabla que le va siguiendo una a una. Se ha equivocado multitud de veces, pero a mí siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo, no solo porque a veces acertó, sino porque sigue las reglas generales, y yo creo que las sigue de manera inconsciente. Es decir, lo que ha citado Jesús, que vuelvo a repetir, los 3 humos, es decir, no dice 3 noches de oscuridad, ¿qué son los 3 humos? Pero cita algo que es oscuro 3 veces, tiene que producirse. La verdad es que es muy críptico y muy raro, pero ahí está. ¿Cómo es la zona cero? ¿Cómo son Jesús y Carlos? Hemos estado tan divertidos y tan entretenidos hasta hace 5 minutos, cuando ha aparecido el nombre de este argentino. Javier Solari, como el jugador de Atlético. No olvidemos que se equivocó ya el año pasado, en 1999, sí. Él escribió una de esas psicografías donde decía la caída, el espanto, y se estaba refiriendo a un asteroide que desolaría todo a su paso. Por suerte se equivocó. Por suerte se equivocó, sí. Pero caramba, eso nos ha dejado un poco... Fijaos cómo estamos ahora de tensos todos, ¿eh? Nos hemos quedado muy... No hemos comentado el código secreto de la Biblia, que ese tiene mucho intríngulis. Bueno, por cierto, viene película de Hollywood con el código secreto de la Biblia. Sí, no me extraña además también, claro. Es cierto. O sea que vamos a estar muy ¿Cómo pendientes. no? Eso es un filón. ¿Os apetece tocar el código secreto de la Biblia para el siguiente martes? Yo creo que deberíamos tocarlo algún día. Han quedado bastantes donde todavía se puede hablar de muchas catástrofes que tendrían que ver o bien con el 2000 o bien con otras fechas. La famosa profecía maya. Sí, el 2013, ¿no? La cuenta larga. Que ha apuntado Carlos, pues es muy interesante porque tiene muchas constantes simbólicas, en fin, muchos datos reveladores, y no es una profecía sin más, sino que, ya te digo, está dentro de todo un movimiento de la nueva era, sí, que está resurgiendo y que coincide no solo esa profecía maya, sino otros videntes en determinar como esa fecha, la fecha del cambio. Cuando se habla del cambio, no quiere decir que esto se vaya al garete, sí, sino que va a haber una transformación no solo humana, sino también planetaria. Si queréis una curiosidad absoluta, esto sí que es creo una novedad, hay un grupo, porque no son una secta realmente, sino son un grupo más o menos desorganizado de usuarios de Internet a nivel masivo, hackers, robbers, hay de todo tipo, que son conocidos con el nombre genérico de ciberianos. El nombre se lo dio un investigador americano que se llama Ruskov. Los ciberianos piensan, están muy vinculados a la teoría de la nueva era, de la New Age y a la tesis de Gaia, y ellos consideran que el 2013, el fin de la cuenta larga de los mayas, no significa el fin del mundo, sino el día en que Gaia adquirirá la conciencia global. Gaia. Sí, la Tierra. La Tierra. El cómo adquirirá la conciencia global nos llevaría bastante tiempo explicarlo, pero de verdad que es una de las teorías más curiosas y raras que hay ahora mismo en el mundo. Se basa en la matemática del caos y es extrañísimo. Más o menos, ni lo avanzo, lo que llegan a decir es que la estructura de redes neuronales que está generando Internet y todas las redes de comunicaciones en el globo generarán una membrana de conciencia que, según la matemática del caos, actuará como una singularidad, es decir, adquirirá conciencia propia sin que nosotros sepamos por qué. O sea, Internet... Sí, es una cosa curiosísima. Adquirirá conciencia de... Sí, la teoría ciberiana de la nueva era y de la conciencia de Gaia es absolutamente genial. Genial no solo por divertida y por original,
sino sobre todo por lo bien planteada y lo bien analizada que está. Es curiosísima, de verdad, que invito a cualquiera que tenga interés en conectarse con las páginas ciberianas, Bueno, eso es que pone la porque es gallina, curiosísimo. Fíjate que Internet, en estas claves apocalípticas que estamos diciendo, sería ni más ni menos que el anticristo. Sería el que anuncia de alguna forma ese cacareado en fin del milenio que vendría precedido por este anticristo, ¿no? No sería Bill Gates, que ese sería lo fácil, personificarlo, sino que sea ni más ni menos Internet, y por ahí están apuntando esas nuevas profecías, vamos a llamarlas cibernautas. Pero fijaros que los siberianos... El anticristo ha nacido, se llama Internet. Claro, no, hombre, tampoco hay que pasarse. Pero, No. según los siberianos sí. Claro. No, según los siberianos forman parte de la nueva era, son neo-hippies, son una gente muy bondadosa y muy pacífica. Sí. No, ellos lo que piensan es que, bueno, la matemática del caos define una serie de singularidades según las cuales, en determinados momentos, sin saber por qué, los elementos que forman parte de la materia trabajan de manera sincrónica. Eso se llama sincronicidad, los relojes químicos, en el cual, por ejemplo, grupos de moléculas de repente empiezan a actuar de una manera, o, en vida, las células que se unen y cooperan para formar organismos. ¿Por qué? Entonces, algunos teóricos del ciberianismo, como Ruskov o como Delanda, dicen que las redes de comunicaciones mundiales son la última consecuencia del trabajo que el ser humano hace para Gaia. Es decir, que es dotarle de una conciencia pura a través de la generación de una red neuronal. Entonces, esa red neuronal adquirirá vida por la misma forma que la matemática del caos la adquieren las singularidades. Entonces, esta cosa tan absurda, aparentemente, se producirá de golpe sin que sepamos por qué. ¡Pum! Un día. Entonces, esa es la teoría siberiana de la cuenta larga de los mayas del 2013. Pues fijaos repito, cómo hemos empezado la madrugada. Pues muy divertido. Fíjate, este ha fallado. Ah, qué bien, este también ha fallado, fíjate. Y por aquí, ¿y qué últimos 10-15 minutos llevamos, verdad? Pues esto es la Zona Cero, sin duda alguna. Y sin ellos no sería posible. Jesús Callejo, Carlos Canales, que volverán el próximo viernes en nuestra tertulia abierta con los oyentes y disfrutando de la actualidad, porque aquí vamos a comentar la actualidad el próximo viernes de forma exhaustiva. Carlos, prepárate el listado de temas. Tú tenías 53, ¿no? Hombre, no tanto. Lo vamos a dejar en 25. A los que tú tenías, Jesús. Yo tenía 2000 por lo del número. Por redondear. Y traía algunos. Pues os esperamos el próximo viernes en la tertulia de la Zona Cero. Aquí estaremos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Carlos, por haberse unado al caos una vez más. La realidad y del mundo. Pensamos que las profecías tienen que ver siempre con los años 1000, en este caso con los años 2000, y olvidamos pues eso, que hay muchos calendarios, al menos hay 40 calendarios conocidos, aunque se sabe que hay muchos más, ¿no?, tribales, y por lo tanto muchos se rigen por otro tipo de cronologías a la hora de vaticinar este tipo de acontecimientos. Entonces, no pensemos que es algo propio de nuestra civilización occidental, sino de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las épocas, y no siempre coinciden en las mismas fechas. Fechas hay para todas. Yo creo que en una lista muy somera que hemos hecho en todos los siglos, y por supuesto ya en este es descomunal, ¿no?, pero en todos los siglos siempre hay unas 100 o 200 profecías del fin de los tiempos o del fin de los días, en todos, ¿no? Fíjate los budistas que están viviendo el siglo XXVI, los judíos el siglo 58, los árabes, o mejor dicho, los musulmanes están viviendo el siglo XV, nosotros estamos finalizando el siglo XX. Claro, por eso digo que eso no lo debemos olvidar, porque sí tenemos esa tendencia de pensar, bueno, que es el año 2000, y no, el año 2000 lo celebra un tercio de la humanidad, y el tercio pues se rige por otros parámetros, ¿no? Y toca recitar pues unos cuantos ejemplos. El calendario judío, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que estamos en el 5760, y por lo tanto no tiene nada que ver con esta fiebre milenarista. ¿Qué ocurre? Que además de estos calendarios distintos que rigen el tiempo para muchas culturas, no hay que olvidar que, para colmo, la datación actual del año 2000 también se debe a un error de cronología de un monje escita llamado Dionisio Lesivo, que ya hemos mencionado aquí alguna vez, que era muy bajito, en su caso, y que fechó el nacimiento de Cristo en el año 753 ad uber conditia, es decir, desde el nacimiento, desde la fundación de Roma. Se sabe que no era esa la fecha correcta, porque tomó como referencia a Herodes, y Herodes había muerto, y eso está datado cronológicamente 4 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, como mínimo, estaríamos ya ahora mismo en el 2004, ¿no? Nos estamos cargando también toda esa fiebre milenarista, como ves, si seguimos ese mismo orden. Y ya, si quieres, como un apunte menor, pero bueno, me parece que es representativo, en el año 1582 es cuando se cambia el calendario juliano por el calendario gregoriano. Por el volcán. No le dejan bajar. Es el tipo de ejemplo de los corridos a borrachos. Sí. Porque tuvo la mala suerte que lo predijo con un plazo lo suficientemente corto para poder verlo, y eso por supuesto no sentó nada bien. Bueno, pero claro, puede haber una buena parte de la audiencia, Jesús, diciendo, bueno, entonces, si fallan tanto, ¿cómo es posible que les sigamos haciendo caso?
Hombre, porque estamos tocando uno de los resortes psicológicos creo que más importantes del ser humano. Uno de esos resortes es el miedo a la muerte, y no solo a su extinción física, sino a la extinción de toda una humanidad, ¿no?, de todos los suyos. Y eso yo creo que es consustancial un poco a nosotros mismos, y por lo tanto pues como muy manejable, ¿no?, por cualquier vidente de 3 al cuartos que se precie. No olvidemos que también hay muchos videntes que son honrados. Ellos piensan que ese mensaje que están dando es correcto, que viene directamente de su Dios o de una divinidad en concreto, y bueno, y él cree que debe cumplir una misión fatalista al dar estos mensajes. Otros, desde luego, se sabe que no, que son unos verdaderos caraduras, que es gente pues iluminada, visionarios, locos, y bueno, pues piensan que su momento de pasar a la posteridad es diciendo este tipo de barbaridades a todo aquel que le quiera escuchar, y ahora mismo pues con los medios de comunicación que hay, por supuesto, este tipo de cosas, sabes que se airean demasiado. Basta que ahora uno diga que el fin del mundo va a ocurrir dentro de un mes, y ya verás como en distintas cadenas de televisión le van a dar pues eso, su pequeña dosis de popularidad, y habrá gente que además se lo crea. Entonces el profeta que utiliza la ambigüedad es un profeta que no tiene mucha credibilidad, ¿no? Cuando dice, habrá un cataclismo, sí, pero ¿cuándo? Ahí entramos en el profeta que sí se la juega, cuando marca una fecha. Yo creo que es que eso es un problema de la interpretación de la evidencia, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que se trata básicamente de que cuando vamos a pensar que el profeta, como ha dicho Jesús, es honrado o el vidente, y cree que está de verdad teniendo la sensación de que algo va a ocurrir. Él muchas veces no sabe cómo interpretarlo. La imposibilidad de interpretación hace que él interprete su sueño, su evidencia, en la forma que considera más próxima a lo que él cree que va a ocurrir. Voy a poner un ejemplo, curiosamente, de un acierto, para que alguien pueda ver también que a veces ocurre. Se trata de Muñoz Ferrada, que acabamos de hablar de él. La zona cero. La profecía siempre ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. Siempre en cada tribu, en cada clan, había un profeta, un augur, un druida que vaticinaba el futuro. Siempre había alguien pegado a un roble que nos podía contar y ofrecer historias de cómo sería nuestro futuro. Y los profetas han seguido a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. Y ahora que se va acercando el fin del milenio, ahora que se acerca el fin del siglo XX, los profetas han crecido, se han reproducido como hongos, como setas. Hay muchísimos centenares que anuncian un fatídico fin del mundo. Afortunadamente muchos se han equivocado. Habían augurado que el año 99 sería el definitivo, el final de los tiempos. Hemos superado el 99, ya estamos en el 2000, pero aún quedan otros tantos que dicen que efectivamente será este año 2000 cuando se produzca ese ansiado fin del mundo, porque parece que todo el mundo está deseando que se acabe el mundo. Algunos incluso el mundo conocido. Con Jesús Callejo, con Carlos Canales, nuestros estupendos colaboradores. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas noches. Vosotros no sois profetas, ¿no? Bueno, en vuestra tierra sí. Nadie es profeta en su tierra. Pero es cierto, las profecías nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? En todas. Yo creo que sí, desde que hay una primera civilización siempre ha habido pues sus agoreros, ¿no?, diciendo que esa civilización se va a ir al carajo, ¿no?, por utilizar una palabra muy coloquial. Yo creo que eso es consustancial un poco al ser humano, que es ese germen de autodestrucción que parece que todos llevamos dentro, y siempre hay alguien que se encarga de recordárnoslo, ¿no? Lo que pasa es que todas esas fechas pues están abocadas al fracaso, porque no olvidemos una cosa que es la finalidad de todas las profecías. Las profecías están hechas precisamente para que no se cumplan. Son proféticas siempre y cuando una humanidad, una población, un grupo determinado siga una determinada conducta. Entonces, si no sigue esa conducta, y por lo tanto el libre albedrío aquí entraría en juego, pues no se produce esa profecía. Claro, nunca lo podremos saber, porque cuando no se produce, todas son valoraciones a posteriori. Pero la finalidad no es para asustar realmente, que básicamente al final ocurre eso, todo el mundo se asusta, sino precisamente para que nos enmendemos. Es decir, de seguir por unos determinados cauces se va a producir la profecía. Lo que ocurre es que muchos de estos vaticinios están hechos por videntes, por gente iluminada, por personas que son intermediarios de las divinidades, de los dioses, y eso le da ya un carácter sagrado, y por eso las profecías no se pueden desligar del aspecto religioso. El profeta, Carlos, era un personaje respetado en la tribu, en el clan, en la ciudad, hasta que no se cumplían sus profecías. Entonces casi le corrían a gorrazos, ¿no?, por las calles. Bueno, claro, lo que pasa es que el profeta generalmente hace las profecías siempre a muy, muy, muy largo plazo, con lo cual se garantiza el que si falla, él no va a estar allí para comprobarlo. La verdad es que Jesús ha dado en el clavo en el elemento fundamental. El profeta es un guía moral.
Si lo que pretende es amenazar con las consecuencias o con el drama que se produciría para la sociedad en la que él vive o donde él está realizando sus actividades, en el caso de que se aparten de un tipo de conducta que curiosamente es la que él considera que deben de tener. Es decir, cada profeta amenaza en función de que su sociedad o el mundo o la gente o la humanidad en general se ha apartado de la conducta que él cree que debería de tener. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, ese alguien puede ser Dios, quien sea, y los castiga de una manera terrible y tremenda. Por supuesto también, Jesús ha citado el otro caso fundamental, nunca aciertan. Nunca aciertan por dos razones. La primera la he explicado muy bien. Se supone que como lo que se trata es de corregir una conducta moral y conducirla hacia el verdadero camino, si las personas o los hombres van hacia el verdadero camino, la amenaza no se produce, no surte efecto. Y por el contrario, si surte efecto, no lo vamos a saber, porque es el fin del mundo, en muchos casos. Por esto que contáis, Jesús, parece que las profecías no han variado mucho a lo largo de los siglos, ¿no? No, no han variado para nada. Hombre, aquí sí que habría que poner sobre el tapete, para empezar, es un poco nuestro concepto egocéntrico, ¿no?, de la realidad. Bueno, hay unas pequeñas fechas, hay unos cambios que son de 11 días, el 4 de octubre se convierte en el 15 del mismo mes, y eso también hizo que la gente que precisaba tanto hasta el momento de dar incluso la fecha exacta del fin del mundo y la hora, pues también se equivocaron, por lo menos porque no tuvieron en cuenta que iba a haber ese cambio, ¿no?, del calendario en el siglo XVI. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que nos demos cuenta también, valga la redundancia, de que todo es muy eventual, que todo es pues muy frágil y muy aleatorio, hasta el punto de que es tan subjetivo, que, como decía Carlos, ahora ya los profetas dicen fechas como muy remotas, porque si ellos no están, que no estarán en ese momento, pues nadie les correrá gorrazos. Bueno, pues con esos datos cronológicos vamos a tenerlos en cuenta a lo largo de toda la conversación. Vamos con los diferentes intentos fallidos, Carlos, porque tenemos aquí una lista, yo no sé por dónde empezar, bueno, pero es que profetas ha habido, como hemos dicho, a lo largo de todos los siglos, pero es que fallos, yo creo que incluso más que profetas. Claro, que cada profeta es un fallo, ¿sí? Porque prácticamente no aciertan nunca. Había profetas que emitían varios fallos. Claro, sí, lo asombroso de los profetas, cuando se hace un análisis serio de los que tienen fechas, porque claro, el profeta trata de ser muy críptico, rara vez lo dice de una manera muy clara. Lo que pasa es que sí se pueden interpretar, luego haremos algún ejemplo de interpretación de profecías. Bueno, sí. En los análisis serios que se han hecho, la verdad es que, como has dicho al principio del programa de una manera clarísima, afortunadamente en 1999 nos ha eliminado 2/3 de los profetas, porque era una de las fechas clásicas y claves. La verdad es que podíamos ponernos a leer errores y no cabríamos nunca. Voy a empezar, por ejemplo, Irene Hughes, una vidente, dijo en 1979 que habría un cataclismo en Estados Unidos en el 82, falló. André Burbaud dijo en 1967 que habría un fin del mundo, un cataclismo general en el 83, falló. Irene Hughes dijo en 1979 que se abriría en el año 83 un periodo glacial, falló. Jane Dixon, una famosa vidente, dijo en el año 79 que se destruiría California en el 83, falló. Pues así podemos estar toda la noche, es decir, no aciertan prácticamente nunca. Algunos, como hablábamos del profeta en su tierra, es mejor que no lo sean. Por ejemplo, Narayama, que era un vidente japonés, predijo en 1978 que toda la economía japonesa se hundiría a partir del 84. Afortunadamente para su país falló. Por supuesto, este fue corrido a gorrazos. Es el típico ejemplo. Creo que está en lo alto del monte Fuji.